Vamos a hablar de los lugares del papel. Bien, la escritura desde tiempos siempre ha tenido tres zonas muy determinadas, ¿vale? Desde la escritura latina, la griega, la etrusco-itálica, la itálica, la gótica, la armenia. Es decir, todas esas escrituras tienen tres cuerpos. Lo podemos ver en la diapositiva. Cada uno de los cuerpos está ubicado en una zona. Vemos que tienen una zona superior, una zona media y una zona inferior. Bien, la grafología francesa o la grafología más tradicional siempre ha buscado parámetros espaciales, pero espaciales y temporales a esas zonas del papel. Esto es un error tremendo. Quiere decir, cuando nosotros utilizamos el espacio y el tiempo en la escritura, lo que estamos haciendo es trabajar con los espacios newtonianos. Quiero decir, los espacios newtonianos para la escritura están muy obsoletos. Mi aportación especialmente más importante a este sistema de grafodiagnóstico y de grafología es cómo vemos los espacios. Los espacios los vemos como espacio-tiempo. Realmente es una idea más, digamos, más relativa. Es decir, Einstein ya hizo su reseña cuando hablaba de los espacios relativos. Quiere decir, el espacio-tiempo son unas magnitudes que tenemos que estudiar si queremos saber de todo lo que he estado hablando hasta ahora, de los trazos, de las esencias, de cómo las vemos, la energía que se proyecta, el sentido de los trazos, los vectores, las direcciones. Si nosotros no sabemos manejar esto en un espacio determinado, realmente el sistema de grafología o este sistema de grafología se quedaría muy cojo. Estaríamos casi tocando los sistemas de grafología convencionales. En este caso, el sistema de los lugares del papel, que yo he utilizado desde el punto de vista espacio-tiempo, lo que he llegado es a la conclusión de en cada uno de los lugares del papel, que podemos ver en la diapositiva, se mueven, digamos, situaciones anatómicas. En este caso, los órganos desde el punto de vista anatómico no funcionan anatómico. Los elementos que se encuentran en la naturaleza, los seres que se encuentran en la naturaleza, todo lo que existe, todo lo que sabemos, todo lo que no sabemos, todo lo que está y todo lo que parece que no está, están en los lugares del papel. ¿Qué quiere decir esto? Que en los lugares del papel, que curiosamente también son 12 lugares en el papel, nos vamos a encontrar tanto la parte macrocósmica como la parte microcósmica del ser humano y de todo lo que le rodea. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos qué función tiene un órgano, si lo llevamos al lugar correcto, que es decir, si vemos que en ese lugar hay un órgano y cómo funciona el órgano, sabemos si ese órgano está enfermo o está sano. Esto es una, digamos, forma de ver la grafología totalmente diferente a lo que se conocía hasta ahora. ¿Qué conseguimos con esto? Profundizar en un amplio y profundo diagnóstico, saber realmente lo que estamos viendo, cómo está interactuando el órgano e inclusive, si lo llevamos al punto de vista emocional, cómo está interactuando o cómo estamos interactuando con aquellas situaciones emocionales que nos generan un conflicto o que no nos generan un conflicto, cómo las vemos, cómo las percibimos, cómo las sentimos, cómo las vivimos. Desde un punto de vista cognitivo igual, cómo pensamos en el cambio, cómo actuamos para ver las cosas desde otro plano diferente, cómo desarrollamos esa capacidad cognitiva, pero en un lugar muy determinado. Quiero decir, hay elementos que por su similitud simbólica, ¿vale?, pues ocupan el mismo espacio. Evidentemente tenemos que tener muy claro que si en la escritura solo tenemos 12 lugares, todo lo que hay en el universo se va a mover o se va a introducir en esos 12 lugares. En ningún caso se pueden salir de ahí. Simplemente tenemos que conocer simbólicamente cómo se mueve cada una de las cosas, qué cantidad de cosas podemos meter en cada uno de los lugares. Por supuesto que esto es un trabajo que me ha llevado muchísimos años,
muchísimo esfuerzo, mucha experimentación, no perder nunca el aliento para seguir adelante con el trabajo, porque es como algo que no tiene fin. De hecho, después de mis 35 años de investigación, hoy por hoy sigo investigando. Es algo que no solamente lo hago con mucho gusto, sino es algo que es como mi vida. Vamos, de alguna forma es algo que mueve mi motor para que yo siga luchando en este planeta. Evidentemente, cada día descubro cosas nuevas, cada día incorporo cosas nuevas a estos lugares y cada día veo cómo se mueve más este universo, cómo es este engranaje. Eso que parece muy complicado, que de hecho es complicado, pero resulta que a medida que lo vas encajando y vas poniendo otra pieza más en el puzzle y otra pieza más en el puzzle, va tomando más sentido. Evidentemente este puzzle yo creo que tiene tantas piezas que no habría manera de acabarlo en la vida. Pero a medida que vas poniendo una pieza es un grado de satisfacción, porque no solamente por el placer de hacerlo, no solamente por el placer del conocimiento, sino por el placer de seguir ayudando a los demás. Porque mi objetivo en la vida con todo este sistema de grafología es ayudar al resto de los humanos, incluido a mí, por supuesto. Pero es como un poco mi idea. Es yo hago mi trabajo con todo mis ganas y con todo mi encanto, con la idea de poder manifestarlo, ayudar a los demás, extender un poco esta información, que realmente se conozca que hay otras posibilidades de trabajo, que podemos hacer diagnóstico desde un plano de vista muy suave, nada dañino, que podemos llevarlo a los colegios y hacer que los niños tengan una infancia, una adolescencia y por supuesto que cuando sean adultos sean mucho mejor persona, más sanos, más saludables y con más ganas de disfrutar y de vivir, menos conflictivos, por supuesto. Por lo tanto, este trabajo de grafodiagnóstico no solamente lo podemos llevar al plano de las terapias o al plano de vamos a curar, vamos a ayudar, no, vamos a enseñar a cambiar un poco el comportamiento de la humanidad, ya que la escritura es algo que define al ser humano como algo diferente al resto de los animales de la creación. Realmente, cuando el ser humano empieza a despertarse es cuando empieza la escritura, cuando el ser humano empieza a tomar conciencia de lo que es el conocimiento, aparece la escritura. O sea, realmente la escritura nos diferencia de los humanos. Somos los únicos, los únicos animales que tenemos esa capacidad. Sí que es cierto que últimamente, a medida que han salido cantidad de aparatología electrónica, cada vez se escribe menos de forma manuscrita. Esto es un atraso. Yo diría que es un atraso tremendamente grande, porque algo que define al humano es la escritura manuscrita. El ordenador o cualquier aparato lo único que hace es escribir una letra que previamente está escrita, pero en ningún caso es una proyección de ti, ni en ningún caso es una manifestación tuya. Cuando nosotros hacemos un escrito o un manuscrito, evidentemente no solamente vemos la información del manuscrito, sino el alma o el espíritu del ser que ha escrito ese manuscrito. Por lo tanto, eso siempre va a trascender en el tiempo, mientras que un escrito hecho de forma mecánica no deja de ser más que un mecanicismo. Por lo tanto, falta la esencia del ser humano.